Bienvenidos nuevamente al curso de redacción científica. Mi nombre es Antonio Quispe, soy médico epidemiólogo, estadístico e investigador, actualmente candidato doctoral en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Y en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles una guía práctica sobre cómo redactar la sección resultados de sus artículos de investigación. Para esto vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a brindarles un marco teórico de referencia que les pueda servir de guía para redactar esta sección resultados. Segundo, vamos a listar y revisar cada uno de los componentes que componen esta sección. Y tercero, vamos a brindarles una guía práctica sobre cómo redactar de manera clara y efectiva cada uno de estos componentes. Hay un marco teórico y ustedes como investigadores tienen la responsabilidad de dominarlo, practicarlo y utilizarlo toda vez que ustedes quieran redactar un artículo de investigación. Ahí van a encontrar unas pautas muy específicas sobre cómo redactar la sección resultados, y todo esto es una gran experiencia de mucha gente que ha invertido su vida organizando esta información para que ustedes puedan utilizarla. Entonces, hay que utilizarla. Vamos a revisar algunos conceptos básicos que son específicos para la sección resultados. Y vamos a resaltar un poco empezando por las variables. Hay dos tipos, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, que también es conocida como el factor asociado o predictores, es una característica susceptible de ser observada o medida, que en el contexto de una hipótesis va a influenciar un evento o desenlace, que es nuestra variable dependiente, dentro de las relaciones de un estudio. La variable dependiente es nuestro outcome. Es aquella variable cuyo valor depende del efecto de una o más variables independientes dentro de este marco conceptual. Esa asociación entre la variable independiente y la variable dependiente es en realidad una dependencia estadística que se cuantifica como una probabilidad de ocurrencia o cambio en su magnitud de esta variable dependiente en función a las variables independientes. Hay dos tipos muy especiales de variables, que son el confusor y el modificador de efecto, y el confusor se define como aquella variable que distorsiona esa asociación entre la variable independiente y la variable dependiente y que influyen en la aparición de los resultados. El otro tipo de variable es el modificador de efecto, que es aquella variable que modifica la magnitud de ese efecto, esa cuantificación de ese efecto de un predictor sobre un outcome, de una variable independiente sobre una variable dependiente. Y este pequeño esquema que ustedes ven abajo es una forma gráfica de representar esas interacciones. Ustedes tienen una variable independiente, que es la exposición, una variable dependiente, que es el outcome, y una forma muy epidemiológica de definir un confusor es aquella variable que está asociada con la exposición y a su vez está asociada con el outcome. Y ustedes pueden demostrar eso estadísticamente. Mientras que por el otro lado el modificador de efecto es una variable que va a cambiar la magnitud de esa asociación. Y eso nos obliga de repente a estratificar nuestros análisis para poder encontrar ese cambio en la magnitud de esa asociación. Ustedes cuando escriben una sesión de resultados, ulteriormente siempre es recomendable que lleguen a algún tipo de análisis de regresión. Entonces, ¿cómo se define un análisis de regresión? Se define como aquel análisis que consiste en desarrollar un modelo matemático dentro de alguna de estas clases, de las múltiples clases que existen disponibles en los libros de estadística, para estimar la magnitud de esa variable dependiente en función a las variables independientes. Pueden ser una o varias, puede ser un análisis de regresión bivariado, multivariado, puede tener diferentes complejidades como tener múltiples niveles, puede ser un análisis que ha sido ajustado para poder representar una distribución cuadrática, no solamente lineal, y hay muchos subtipos, pero en general lo que queremos lograr es un modelo matemático, una fórmula que de alguna manera estime
el valor de esa variable dependiente en función a un grupo de variables independientes que van a ser medidas dentro del contexto de nuestro estudio. Adicionalmente a eso, una vez que ya tenemos ese modelo, lo que corresponde hacer es un análisis de sensibilidad. Y esto es determinar la solidez de ese modelo cuando hacemos pequeños cambios, ya sea en los supuestos, ya sea porque introducimos una nueva covariable, ya sea porque sacamos una covariable del modelo, porque la medición fue alterada de una u otra manera. Entonces, la robustez del modelo puede ser evaluada a través de un análisis de sensibilidad que fue desarrollado originalmente para evaluar la influencia de valores extremos, de valores outlier. Entonces, vayamos a las guías. Hay mucha experiencia ganada, esta experiencia está documentada, sistematizada y estructurada. Y no solo eso, sino que hay grandes grupos de trabajo que han desarrollado una serie de declaraciones que son específicas para cada diseño de estudio. Uno de los más populares es esta declaración Consor, que no solo nos brinda una lista de chequeo, en este caso de 25 ítems, sino que además nos brinda herramientas para desarrollar los diagramas de flujo y una guía completa sobre cómo detallar cada uno de los elementos que se recomienda deben ser descritos dentro de estos artículos de tipo ensayo clínico. Hay muchas guías, muchos estándares, pero en general hay uno que ustedes van a poder escoger para cada diseño. Si su estudio es un estudio de tipo observacional, un estudio de cohortes, casos de control, transversales o incluso un abstract para conferencias, ustedes van a encontrar una guía específica dentro de la declaración Stroh. Si ustedes quieren escribir una revisión sistemática y metaanálisis, tienen que apoyarse en la declaración Prisma. Si ustedes hacen estudios en animales, en la declaración Arrive, reportes de casos, estudios cualitativos, cómo escribir un protocolo, estudios diagnósticos, evaluaciones económicas, etcétera, etcétera. Para cada diseño hay un consenso, hay una recomendación práctica, hay una guía internacional que ustedes como investigadores están obligados a dominar, utilizar y sobre todo tomar como referencia para poder construir una estructura dentro de su artículo que permita que éste tenga la información mínima necesaria para ser reproducible. Vayamos entonces a revisar un poco cada uno de estos componentes, específicamente dentro de la sección resultado. Y acuérdense que tenemos muchas listas de chequeo, entonces siempre es importante cuando uno escribe un artículo tener esa lista de chequeo a la mano para poder partir de una estructura y llenar cada uno de estos componentes hasta lograr cierta fluidez dentro de la descripción de nuestros materiales y métodos, de nuestros resultados en este caso. Pero ojo aquí, ustedes van a escribir un artículo y ustedes tienen que usar esas referencias como lo que son, una referencia. No son una ley, no son una norma, nadie lo va a castigar porque le ponen o tal un subtítulo más o un subtítulo menos. De hecho, están invitados a coger esa guía como referencia y adaptarla a su necesidad, al tipo de estudio, a la cantidad de datos, etcétera, etcétera. Y como ejemplo les pongo ese artículo que escribimos el año 2014 que fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene, para resaltar dos cosas. Primero que nada, tenemos en la misma revista el mismo año otro artículo con el mismo diseño y noten las discrepancias en cuanto a la presentación de los resultados. Nosotros utilizamos 4 subtítulos, ellos utilizaron solo 3. Nosotros usamos una figura, 3 tablas, ellos usaron 3 tablas y la estructura refleja un poco lo que está pasando detrás de cada artículo. Entonces, esos artículos han hecho 3 cosas. Lo primero, pasar por una revisión por pares. Segundo, conseguir de que ese mensaje trascienda, es decir, sea claro lo suficiente como para que sea publicado. Y tercero, constituyen aportes, es decir, ustedes están aportando a la ciencia en la medida que ustedes logren publicar los resultados de sus estudios de una manera contrastable que tenga menos ese mínimo de requerimiento necesario para poder ser utilizado como tal, como una referencia más. Entonces, si queremos comparar qué elementos deben ser escritos de acuerdo a estas guías según el diseño, tomemos estos 5 que son probablemente los más conocidos. Los estudios transversales, los casos control, los estudios de cohorte, los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Y veamos, ustedes pueden notar que hay elementos que son comunes a todos los diseños
selección de enrolamiento, la tabla 1, que es donde ustedes resumen la caracterización de la población de estudio, la descripción de los outcomes, el análisis principal y los análisis secundarios, las tablas y gráficos, pero hay otras cosas que son específicas de algún diseño, más no de otros. Por ejemplo, no todos los estudios tienen seguimiento. Los estudios que tengan seguimiento requieren ese capítulo de sección para ver sobre todo cuántos sujetos han sido perdidos en el seguimiento, que puede invalidar los estudios, que le restan poder a los estudios, que es muy importante detallar para poder entender cuál es la relevancia de los resultados encontrados. No todos los estudios requieren una intervención, de hecho solamente los ensayos clínicos tienen una intervención per se, un control de una variable independiente que puede generar daños. Entonces corresponde detallar ese análisis de eventos adversos, ese análisis de daños de manera separada para que el lector pueda tener la información suficiente para evaluar esa intervención. Y ustedes ven algunos asteriscos, ¿por qué? Porque hay cosas que es recomendable incluir en todos los diseños, en todos los artículos, independientemente del diseño, como ese flujo de pacientes. Ahora vamos a entrar a describir cada uno de estos componentes y brindarles ciertos tips para que ustedes puedan describir cada uno de sus contenidos de una manera clara y eficiente. Y permite agregar algo más, de manera gráfica. Clara implica que se entienda, hay que usar terminología simple, no hay que complicarnos la vida, sobre todo no hay que complicarle la vida al lector. Si usamos mucha jerga técnica, lo vamos a obligar a buscar un acrónimo que está 3 páginas más adelante, no es informativo. Si vamos a hacer una descripción con 200 palabras cuando bien puede hacerse con 20, lo vamos a distraer en cosas que no queremos que lo distraigan, queremos que el mensaje trascienda y fluya. Y para ello tenemos una herramienta adicional, tenemos gráficos. Por ende, tenemos que utilizarlos para resaltar aquellos hallazgos que nosotros consideramos los más relevantes dentro del marco de nuestra investigación. Una primera sección que ustedes tienen que describir dentro de sus resultados es la sección selección y enrolamiento. Para esto, en el caso de los ensayos clínicos, ustedes ven ese diagrama de flujo de pacientes, que es muy bonito, en algunos estudios puede ser muy complicado, tener muchas cajas, pero es crucial. ¿Por qué? Porque le va a dar al lector toda la información que necesita para hacer lectura crítica de esos hallazgos y poder tomarlos como referencia o no. Y para ello ustedes tienen que procurar siempre describir no solamente cuántos fueron seleccionados o elegibles de acuerdo a los criterios de inclusión, sino sobre todo cuántos fueron perdiendo en el camino. Cuántos fueron excluidos según sus criterios de exclusión, cuántos fueron pérdidas en el seguimiento, cuántos sujetos fueron asignados a cada grupo, cuántos efectivamente completaron el tratamiento y por qué se fueron yendo cada uno de los que no completaron el tratamiento, y analizar eso mediante un análisis de sensibilidad posteriormente. Describir sobre todo en una sección específica el tiempo de seguimiento para encontrar si es que hay algún tipo de sesgo que se puede estar introduciendo en alguno de los grupos, y sobre todo garantizar la comparabilidad de los grupos al momento del análisis. La tabla 1, que vendría a ser, en este caso en particular, bien curioso, pero es la tabla 2 porque yo utilicé en este artículo una tabla en la sección anterior en métodos, es aquella tabla en la que uno describe a su población. Por lo general, si tienen 2 grupos, estamos invitados a hacer 2 cosas, a comparar estadísticamente los valores de cada grupo para decir si son comparables o no. Lo cual es una cosa muy curiosa porque si no encontramos diferencias, no quiere decir que sean comparables. Pero si encontramos diferencias, sí quiere decir que probablemente de acuerdo a esa característica en particular, las poblaciones no sean comparables, y tenemos que regresar a nuestro marco conceptual para ver si efectivamente eso afecta la direccionalidad o la magnitud de nuestro efecto de interés. Y para ello es importantísimo tener esa primera tabla de la mejor manera descrita. Por lo general, esta caracterización implica describir las características sociodemográficas. Nunca dejen de escribir edad y sexo. Los hombres no somos iguales a las mujeres, los niños no son iguales a los ancianos. Y cada vez que establezcan una categoría en una variable de tipo politómica, procuren utilizar algo que sea estándar. Ustedes no quieren cometer el error de crear categorías que luego no van a poder comparar con los antecedentes de su estudio.
Y como este es un análisis bivariado, lo que están haciendo es presentar los resultados en crudo. Y es importante que ustedes se tomen el trabajo de presentar ambos valores, el valor absoluto y la frecuencia relativa. Nuevamente, si tienen la oportunidad, pues presenten un gráfico de flujo, independientemente de que no sea un ensayo clínico, esta información es muy útil. En este caso en particular, ustedes pueden darse cuenta de que en el estudio que publicamos, nosotros finalmente terminamos comparando solo 28 casos críticamente enfermos contra 53 casos que no fueron críticamente enfermos, que ya todos ellos en conjunto cumplían con la definición de severidad, pero solo una fracción de ellos lo hacía. Y un grupo mayor fueron hospitalizados, y si juntamos a los no hospitalizados tenemos un pool enorme que es de más de 6.000 casos, de los cuales solo hemos analizado 81. Entonces, esa información es muy importante, da idea de magnitud, da idea de esto, y describir esto en palabras de repente hasta ser un poco aburrido. Presentar un gráfico siempre es mucho más informativo, y valga la pena el cliché, un gráfico dice más que 1.000 palabras. Los outcomes. Cuando ustedes describen el outcome, lo que están haciendo es presentar de manera objetiva la frecuencia de esa variable dependiente. Esta debe presentarse en lo posible con su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa, clasificada por grupos, si tienen los grupos, si ustedes tienen más de un grupo en su estudio, y luego, y ahí mismo, tratar de resumir el efecto de interés. Describe la magnitud absoluta, la magnitud relativa, pero sobre todo incluyen el intervalo de confianza, puesto que todos los estudios, independientemente de que ustedes quieran o pretendan decir que han trabajado con toda la población de estudio, la misma población de estudio es una muestra per se. Entonces, incluir el intervalo de confianza le va a dar a ti una idea clara de la precisión de tu estimado. Si ustedes están haciendo un ensayo clínico, pues en el caso específico los outcomes no pueden librarse de hacer un análisis por protocolo o un análisis por intención a tratar, que es crucial y responde a un marco teórico muy específico a ese tipo de análisis. Y cuando lo hagan, gramaticalmente, lo más correcto es usar oraciones en paralelo. Me explico. Si yo digo la variable A causa el efecto B en grupos X, y acto seguido voy a describir otra asociación, pues utilicemos la misma estructura para que el lector tenga esa facilidad de poder compararlas y tener en claro de que estamos hablando de un grupo y luego de otro, y que las magnitudes cambian, y retengan esa información de la manera más rápida posible para poder entender cuál es el mensaje que queremos brindar. Si lo hacemos de manera desordenada, ese mensaje no fluye. Si queremos usar, por ejemplo, oraciones combinadas en las cuales yo digo, en el grupo la variable A tuvo un efecto en la variable Z, como la variable B tuvo un efecto en la variable D en los grupos A y C, respectivamente. Esa es una forma de escribir que muchos autores consideran válida, pero lo que ustedes quieren es trascender eso y escribirlo de una manera más clara y eficiente. La menor cantidad de palabras con un mensaje que tenga más fuerza y sobre todo que sea más fácil de entender para los lectores. Cuando les toque escribir su análisis principal y secundario, ustedes tienen que hacer 3 cosas. Lo primero, usar con muy buen criterio las tablas, y cuando lo hagan, sean lo más gráficos y objetivos posibles. No se limiten. En esta tabla de este ensayo clínico, por ejemplo, pudieron tranquilamente describir solamente el efecto protector y el efecto ajustado. Y eso sería suficiente para muchos autores, pero no es suficiente. Ustedes quieren ser transparentes, ustedes quieren ser objetivos. Y las personas, si ustedes les brindan adicionalmente el número de eventos, la cantidad de personas años, la tasa de ese evento, ellos van a poder reconstruir e incluso verificar si su resultado fue correcto. Y eso es importante porque a la hora de la hora lo que ustedes quieren es brindar la información suficiente para que esa información posteriormente sea utilizada. Si ustedes esconden datos, no van a permitir que los lectores recalculen sus variables. Y no solo eso, sino que por cuestiones de espacio ustedes pueden limitarse a un subtipo de análisis, pero si son transparentes y colocan los resultados en crudo, además de los análisis procesados,
ustedes van a poder permitir que el lector haga sus propios cálculos y de repente escribir una carta al editor más adelante que le permitan a ustedes conseguir esa audiencia y ese feedback necesario para poder seguir desarrollando ciencia. Y cuando lo hagan, pues ya no repitan lo que han puesto en la tabla en la parte narrativa. Todo lo contrario, utilicen esa parte narrativa para resaltar el mensaje fuerza. En este ejemplo en puntual ustedes pueden ver de que estos autores han cogido en la parte narrativa y han descrito la eficacia de la vacuna contra un AUCON en particular. Y luego de ello lo han hecho de manera desagregada, pero ya están invitándote a leer la tabla. Entonces te dan el mensaje fuerza, te dejan la cosa masticada y luego te dan todo el resto de información para que tú la uses a tu discreción. En el caso de los elementos claves, ustedes no pueden evitar en lo posible hacer un gráfico para representar ese hallazgo principal. Es mucho más informativo, es mucho más ilustrativo y en esta era que si bien es cierto a muchos no nos gusta, todavía somos PowerPoint dependientes, pues si ustedes colocan un gráfico con el mensaje clave, ese artículo va a ser citado y utilizado con mayor frecuencia por el simple hecho de que su hallazgo principal fue representado en un gráfico. Y si el gráfico es interesante, bonito, es mucho más fácil de utilizar para una presentación y sobre todo para contrastarlo, para utilizarlo en otros artículos. Entonces, con mayor razón, si queremos que nuestro artículo sea consumido y todo el mundo escribe un artículo para que ese artículo sea leído y referenciado la mayor cantidad de veces, pues procuren siempre destacar el hallazgo principal de su estudio mediante un gráfico lejos por encima de una tabla y por encima de una descripción narrativa. Cuando se escriban sus tablas, procuren siempre diferenciar, no mezclen dos tipos de análisis en una sola tabla. Es un error común, pero es un error muy de principiante. Separen las cosas. Si ustedes tienen más de 3 mensajes claves por una tabla, eso es un muy buen criterio para poder separar una tabla de la otra. Y sobre todo que ustedes van a establecer una secuencia lógica que está descrita originalmente en la parte de plan de análisis de sus materiales y métodos. Entonces, siguiendo ese plan de análisis, ustedes van a poder desarrollar los resultados y presentarlos de una manera secuencial y lógica. Y sobre todo que le permita destacar cuál ha sido la profundidad de su análisis y sobre todo de que se han tenido el especial cuidado de usar los métodos correctos para poder explicar sus resultados de una manera nuevamente objetiva, transparente, clara y comprensiva. Cuando tienen demasiados resultados, pues lo más correcto es coger esos resultados, explayarse en lo que quieran, porque cuando hacen usan materiales suplementarios tienes mucho más espacio. Y ustedes van a ver, en el caso específico de este ensayo clínico, los materiales suplementarios tienen como 80 páginas. ¿Por qué? Porque no son impresos. Entonces a las revistas les gusta mucho cuando quedan los materiales suplementarios porque hace que los artículos sean más transparentes y sobre todo porque cualquier pregunta y respuesta que haya surgido durante el periodo de revisión, pues evidentemente se responde de mejor manera mediante un gráfico, una tabla que posteriormente puede ser agregada a los materiales suplementarios o a los anexos del estudio. En este caso en particular, este análisis secundario de este ensayo clínico fue un análisis de tiempo para evento. Y ustedes pueden ver cómo este gráfico en particular tiene toda la información que necesitas. Desde la tendencia del gráfico, un gráfico muy limpio y en la parte de abajo tiene los valores crudos como para que tú mismo puedas recalcular esa gráfica y utilizarlo para entender la relevancia de los resultados. Tablas y gráficos. Vamos a revisar algunas recomendaciones generales para poder escribir una buena tabla. Un error muy común es usar cuadrículas. No lo hagan, es un error. En la preferencia una tabla debería tener solo 3 líneas. Si tienen subgrupos, bueno, puede haber una línea en el encabezado, pero por lo general es el título de la tabla, los encabezados, el contenido de la tabla, leyenda. Esa es una estructura básica. Una forma muy astuta de utilizar los recursos de una revista es usar sombreados para poder separar una línea de la otra. Y no lo hagan de manera clasificada porque la simetría hace que sea una tabla mucho más linda de leer y mucho más entretenida de leer. Entonces usen sombreados claroscuros para separar los contenidos. Siempre incluyen las unidades. Nunca se olviden las unidades.
Usen indentación para introducir categorías en sus variables. Si tienen muchas categorías, esa indentación le va a permitir al lector separar una variable de la otra. Privilegien el intervalo de confianza por sobre el valor P, porque los estimados tienen un rango de error y ese rango de error está inmerso en el intervalo de confianza. Y colocar el P y la magnitud del P no te dice nada. El valor P es solamente un contraste de una hipótesis que ustedes arbitrariamente cogen un punto de corte que el estándar de mercado es 0.05, pero uno no puede inferir de que tal o cual asociación es más fuerte porque tienes un P de 0.001 versus un P de 0.005. ¿No? La magnitud del valor P no te dice nada de la magnitud de la asociación, entonces obvien presentar el valor P, sálganse de eso y una vez que entren a tener ese grado de experiencia, pues se van a dar cuenta de que en muchos casos es poco informativo y es mucho más informativo utilizar el intervalo de confianza. Utilicen el mínimo de acrónimos. Si tienen un acrónimo que es extremadamente largo, bueno, pero por lo general evítenlos. Hay formas muy astutas y creativas de hacer esto y si son tuiteros con mayor razón entenderán de que cada carácter cuesta una fortuna, tiene un valor agregado y ustedes tienen que ser muy cuidadosos con cómo usan los acrónimos y cuándo no. Nuevamente, si ustedes hacen una tabla, por más información que ésta tenga, pues la tabla tiene que reflejar mensajes. El mensaje tiene que ser clave. Cuando ustedes ven un listado enorme de variables, pues el mensaje que quieren vender es ¿dónde hay diferencia? Pues márquenlas. Usen un símbolo específico para denotar si es que hay diferencia entre un grupo u otro o no. De lo contrario, es una tabla incompleta. Gráficos. En gráficos hay una cuestión muy de estructura. Cuando uno lee gráficos, lo lee de arriba hacia abajo. ¿Okay? Entonces, una buena distribución de la información es colocar el título del gráfico en la parte superior, el contenido que es el gráfico per se, y en la parte inferior, debajo del gráfico, la leyenda. Dentro del gráfico, procuren siempre usar gráficos monocromáticos. El color tiene un costo y es relativamente caro. Las revistas te cobran algo adicional y no es poco dinero lo que pagas para publicar tus gráficos a colores. Y en muchos casos es completamente innecesario. Entonces trata de buscar contrastes, la mayor cantidad de contrastes posibles, tanto en formas como en líneas, como en grosores, etcétera, etcétera, que te permitan graficar la información de manera fácil de leer. Nunca te olvides de las unidades y cuando te sea posible, incluye el valor de referencia, puesto que leer cantidades sin un valor de referencia es muy difícil. Es mucho más fácil cuando tú dices, oye, tal variable es como 20, la otra variable es como 10. Y, aunque es el doble, pero ¿y qué más? Ah, pero el estándar de mercado es 1. Ahí ya, pues ya tienen información completa. Sabes que los dos están volando en la cantidad de esa variable y debe ser por alguna razón y eso debe llamarte la atención. Y sean generosos con sus leyendas. No solamente incluyan los acrónimos, la idea de la leyenda es que ustedes expliquen el gráfico y esa es una oportunidad valiosa para que ustedes puedan resaltar el mensaje del gráfico, sobre todo cuando ustedes tienen algo que estadísticamente va a ser contrastado y detallado más adelante. Este último elemento es la sección de daños. Entonces, para ensayos clínicos es muy importante. De hecho, por la importancia que tiene, hay una guía consort para que ustedes puedan orientarse sobre cómo describir esos daños y qué cosa incluir y qué cosa no incluir. Pero por sobre todo hay estructura y la misma información que ustedes colocan en el análisis principal es la misma información que ustedes deberían colocar cuando ustedes tienen que escribir la sección daños. Incluya todos los daños y eventos adversos que ya sean estos intencionados o no y sea muy transparente al momento de hacerlo. Para cerrar, recuerden, la práctica es el maestro, pero hasta entonces, mientras no seas un maestro, consíguete un buen editor. Los investigadores ganamos mucha experiencia cada vez que publicamos un artículo adicional y nunca hay un máximo de artículos. Vas a conocer investigadores que tienen 200, 300 publicaciones, pero cuando llegas a 200, 300 publicaciones probablemente tú ya ni escribas tus artículos. Cuando estás en la fase primaria, todos tus artículos son un bebé, te demoran años en publicar, entonces tienes ese tiempo y esa devoción para captar los detalles y retenerlos y luego posteriormente explicarlos. Y en el medio pues tienes una amplia distribución de casos, pero
La realidad de la vida es que nadie investiga solo. Hay alguien que lidera la redacción del manuscrito y hay un grupo editor detrás que son los coautores, pero por sobre todo el autor senior. Entonces, búsquese un buen mentor, establezcan una buena relación con su mentor. Si esa relación no funciona, busquen otro. Hay muchísima gente con ganas de enseñar y hay gente que no nace para enseñar. Como consideraciones finales, como este es un curso de redacción, pues gramática. Trata de comunicar ideas de forma clara y eficiente, es decir, haz las cosas de la más simple posible, como para dummies. Si tu mamá, tu papá, y todo siendo científico o un amigo no científico puede entender lo que tú has escrito, esa es la forma correcta de escribir las cosas. Si tú escribes una oración y solo tus pares super expertos de los más de expertos de la crema innata lo entienden, créeme, es un artículo mal escrito. Y hazlo de manera eficiente. Haz de cuenta que cada palabra tiene un costo. Pues si puedes decir lo mismo con una menor cantidad de palabras, no solo vas a ganar fuerza en lo que quieres vender y lo que quieres expresar, sino que vas a permitir que el lector pues, pueda progresar en el artículo y consumir mayor información de manera más sencilla de procesar. Entonces, edita sin misericordia. No te enamores de tus propias palabras. Córtalas. Ve si una oración funciona de tal forma y al costado pon la otra y si dicen lo mismo y uno dice con menos palabras, pues cásate con eso. No entierres el verbo principal. Una forma muy astuta de identificar si una oración es muy extensa es, oye, ¿dónde está el verbo? Si tú ves que una oración tiene como 30 palabras y el verbo que está al final, pues no antes del punto, es una mala oración. Usa voz activa. La voz activa implica que tienes un sujeto, un verbo y un predicado. Cuando publicas un artículo, la mayor cantidad de revisores te va a pedir tan cargoso que lo vas a odiar por lo que está escrito en las instrucciones para el autor. No hay una sola guía de instrucciones para el autor que no diga usa voz activa. Elimina los negativos. Y acá hay un truco. Cuando tú dices el vaso está medio vacío y dices lo mismo, como el vaso está medio lleno, la calidad de la información es mejor cuando tú hablas las cosas en positivo. Si ustedes quieren decir que 2 de cada 3 sujetos tienen tal característica, o hacen la versión negativa de la misma, es decir, todos menos uno, ¿no? Pues dice lo mismo, pero para todo lector siempre va a ser más fácil procesar la información en una voz activa, en una cuestión positiva. Eviten usar los negativos. Escriba con verbos y de preferencia con solo uno. Y sobre todo, evite convertir verbos en pronombres. Esto es muy particular del idioma inglés, pero para efectos de idioma español, pues nosotros, no, los peruanos sobre todo, tenemos la maldición del súter. O sea, nunca nos enseñaron a redactar, ¿no? Estaban muy preocupados en cumplir con la currícula y valgan verdades. Si tu profesor no sabía redactar un artículo, menos te va a enseñar cómo redactar uno. Entonces, nos falta mucho esa cultura de aprender a hacer ensayos, de escribir ensayos, de poder decir lo mismo de una manera más fluida, mucho más inteligente. Y eso es un lastre de nuestra educación. Cuando cambie en buena hora, pero hasta entonces vamos a sufrir muchísimo, sobre todo cuando queremos escribir en inglés para poder pasar una barra de una revista, una revisión por pares en una revista de alto factor de impacto. Para conseguir eso, hay las cosas utilitarias. Trabaja en equipos, busca tu buen editor. Y si es un buen editor en el idioma en que tú vas a publicar, con mayor razón. Si vas a publicar en portugués, consíguete un editor en portugués. Si vas a publicar en inglés, consíguete un editor que hable inglés nativo. Y no solo que hable inglés nativo, sino que haya publicado en inglés y que tenga ese background de haber sido editor en alguna revista. Esa persona es la que tú quieres. No aquella que aprendió inglés pues en su colegio y de ahí nunca más lo practicó, pues, porque no te va a dar el feedback o no va a tener esa educación de años que te va a permitir discriminar. Oye, esta oración está en forma pasiva o activa, lo podemos escribir de tal o cual manera, o esta expresión tiene el mismo sentido para ti que para mí. Organiza tus referencias. Cuando escribas tus resultados, quizás no lo utilices mucho, pero para, para poder
escribir una buena sección de resultados, tienes que consumir literatura. Si tú identificas unos 5 o 6 artículos que sí, utilizan el mismo diseño, tratan tu mismo tema, pues enriquécete de ellos. Sobre todo para lo que es gráficos. En gráficos hay muchísima innovación. Las herramientas modernas permiten escribir gráficos mucho más bonitos y hermosos. Una tabla con líneas y barras. No, peor, un pie es un desperdicio de espacio. Y un desperdicio de pie, de espacio en un artículo de investigación cuyo cada centímetro cuadrado tiene un valor enorme. Entonces, hacer un pie para presentar la distribución de proporciones de una variable que es dicotómica no se justifica. Entonces, traten de ver la forma de construir gráficos que tengan un mensaje clave de una manera mucho más creativa. Y si ustedes leen, por ejemplo, artículos de modelamiento matemático, van a irse a un terreno que es desconocido para muchos, pero que es extremadamente utilitario para otros. Hacer gráficos en R es una maravilla. Hacer gráficos en Excel es una pesadilla total. Hay herramientas, es software para hacer gráficos avanzados, pero sobre todo dentro del mundo estadístico, esa combinación poderosa entre R, LaTeX y editores de gráficos profesionales, pues permite a los investigadores generar información y procesar información de una manera mucho más limpia, que el mensaje trascienda la barrera de las palabras. Entonces, usa la tecnología correcta para cada caso. Si vas a editar un artículo, pues cásate y lo vas a hacer con Word, pues usa el control de cambios. Genera versiones de manera que tú puedas recolectar, pero por sobre todo para tu propia formación. Si yo escribí un artículo y lo publiqué en la versión 52, que es ese artículo que publicamos sobre Mariana Severo Vivax, cuando yo reviso una a una de las versiones, sobre todo aquellas que fueron revisadas por coautores o colegas que eran americanos nacidos en Estados Unidos, la calidad del feedback es increíblemente variable. Pero no solo increíblemente variable, sino que te permite enriquecerte, no solo de vocabulario, sino de expresiones, de gramática fina. Entonces, ese flujo de ideas, esa capacidad de tú procesar lo que te aconsejan, usarlo como referencia y eventualmente utilizarlo o no utilizarlo, pues tiene un impacto muy positivo en tu formación como investigador. Por lo mismo, guarda backups. Si tú estás trabajando en un artículo, que más vas a odiar es que la máquina se te quede sin batería y pierdas lo que trabajaste en las últimas 2 horas. Es muy difícil y muy doloroso hacerlo. Entonces, hay herramientas como el Time Capsule que guardan imágenes de todo lo que tú has hecho. Entonces, si por algo se te va la luz o se te quema la máquina, puedes recuperar esto de manera muy práctica y sin haber perdido mayor información. Entonces, invierte un poco en tecnología. Una Mac es muy superior a una PC. Un disco duro portátil no es lo mismo que un Dropbox. Un Time Capsule no es lo mismo que una imagen de seguridad seteada en tu Windows. Para cerrar, ¿cuáles son los mensajes claves de esta charla? Escribe la sección resultados buscando resaltar los resultados principales. Es decir, sé lo más gráfico posible. Usa un gráfico. Siga la situación de los autores. Esta es una regla para cualquier persona que enseña a alguien a escribir un artículo. Pues lo primero que te va a decir es, lee las instrucciones para los autores. Entiéndelas, pero césalas, imprímelas y tenlas siempre en la mano para que puedas revisarlas. Escribir un artículo no es fácil, ¿de acuerdo? Pero entre todas las secciones, la sección de resultados es la más straightforward, es la más fácil de escribir. ¿Por qué? Porque está basado en un plan, responde a una secuencia lógica. Y tu misión es simplemente buscar la forma más clara y efectiva de hacer esa descripción y ir en una secuencia lógica como para que presentes un análisis con un inicio, un medio y un final. Líbrate de los objetivos. Usar lenguaje florido, elocuente y técnico en la sesión de resultados es un grave horror. Sé objetivo, sé práctico. Si A es mayor que B, pues el valor de A es tanto y el valor de B es tanto y no encontramos diferencias significativas.
Decir que es mayor o menor implica una, una- un aspecto que quizás va más allá del valor per se, porque si tú incluyes el valor de referencia, de repente ambos están valando por encima del valor de referencia y es irrelevante que A sea mayor que B. Entonces, siempre ten mucho cuidado con los adjetivos y sobre todo en, la sección, si en alguna sección vas a emitir adjetivos, es en esta sección, en la sección resultados. Aprende de tus errores. Comételos, no hay ningún problema, pero aprende de ellos. Y si ves que tu colega o que otros investigadores han cometido errores, pues aprende de ellos, no esperes a cometerlos tú mismo, eso es tonto. Y la definición inteligente es hacer exactamente eso, aprende de los errores de los demás. Nuevamente, esa es una de las razones por las cuales nosotros investigamos, para sistematizar el conocimiento, para aprender de los errores de la gran mayoría y para tomar decisiones con la mejor evidencia posible. Mi nombre es Antonio Quispe, ha sido un placer acompañarlos en este curso. Felicitaciones por tomarlo y cualquier cosa estamos a su disposición. Un abrazo y buenas noches.